Señor, señora, gracias por su sintonía. Esto es En Pocas Palabras, una edición campestre hoy. Estamos en el Parque Manantial de Juvenau en medio de un encuentro, lo denominamos Encuentro con Dios. Un ambiente agradable, un día maravilloso que Dios nos regaló acá. Y por sobre todo las cosas por las vivencias y las cosas que suceden en un encuentro. Transformaciones de vidas, gente sanada, gente liberada. Usted debería ir a un encuentro también. Yo creo que quizás hace años Dios está esperándole para que usted pueda encontrarse con Él, para que pueda experimentar a Dios. Muchas veces conocemos a Dios desde el punto de vista religioso. Somos religiosos, pero en realidad no conocemos a Dios en forma personal. Y yo sé que usted conocerá historias de la Biblia de cientos de personas que se encontraron con Dios y sus vidas fueron dramáticamente cambiadas para bien. Gente cuyo futuro fue transformado para siempre. Y quisiera contarle un poquitito de lo que pasó en algunas de estas personas que encontraron a Dios y de qué manera la presencia de Dios impactó sus vidas. Y en esta oportunidad me encuentro con Mónica. Gracias, Mónica, por estar con nosotros hoy. Para mí es una bendición. Sí, por poder contar tu historia. Yo creo que tu historia, Mónica, va a traer mucha sanidad a muchas personas que quizás están hoy donde vos estabas y van a poder decir, bueno, si Mónica salió, si Dios pudo hacer este milagro en su vida, ¿por qué no va a hacerlo conmigo también, no? Contanos, Mónica, ¿cómo vos llegaste al encuentro? ¿Qué fue lo que te trajo a este lugar, a ese encuentro? ¿Hace cuántos meses atrás ya? Bueno, pastor, como dice usted, realmente para mí es una bendición y un honor compartir lo que Dios hizo. Y llegué al encuentro destrozada. ¿A qué te referís destrozada? ¿Por qué decís destrozada? Y destrozada en todas las áreas, puedo decir, ¿verdad? En mi matrimonio, en la parte de la finanza y en la parte de la salud también, ¿verdad? En esas áreas de mi vida yo me sentía totalmente destrozada y uno de los pasajes que siempre hoy me identifico es, ¿verdad? Realmente estaba viva, pero era como Lázaro, muerta en vida. Y de esa manera llegué al encuentro. Con mucha necesidad de un cambio, quizá, algo así, ¿no? Más o menos. Con una necesidad de cambio y realmente con un ultimátum diciendo, Contaste que había escrito una carta. Esa parte me impactó mucho cuando... ¿qué decía eso? Contame un poquito, es el tema de la carta que escribí. y sí, porque cuando yo tomé la decisión de venir al encuentro, realmente no quería venir, esa era la realidad. Porque me sentía tan destrozada y decía, ¿será que Dios va a hacer algo más por mí, verdad? Después de todo lo trágico que pasé. Porque yo asistía a la iglesia y no identificaba algunas cosas que tenía en mi corazón, por más que yo asistía a la iglesia, trataba de hacer todas las cosas a mi manera, pensando que hacía bien, porque sufría de ciertas crisis que muchos no conocían, algunas personas sí sabían y otras no, pero yo llevaba eso por mucho tiempo ocultando y buscando una respuesta médica a ese problema. O sea, que había un problema en tu alma, en tu corazón, como quien dice, ¿no? Y tratabas de solucionar ese problema con pastillas, sería, ¿no? Sí, trataba de solucionar porque yo no quería, lo que quiero aclarar bien es que yo no quería aceptar que ese problema era espiritual. ¿Por qué? Porque yo concurría a la iglesia, hacía lo mejor que podía hacer, pero había algo en el alma que yo tenía ahí, pero bien guardadito y no era descubierto, ¿verdad? Entonces yo buscaba la parte médica, corría por todas partes, en Asunción, en Posada, me hacía tratamientos y realmente era dependiente de pastillas. Específicamente, ¿qué era tu problema? ¿Cuál era la situación que se manifestaba? ¿Cómo se manifestaba esa angustia? Yo tenía muchos ataques de pánico Pánico. por tiempo, cada 2 meses, cada 3 meses, siempre entraba en crisis y problemas de insomnio. Y cuando empezaba, ¿verdad? Esas crisis en mí, llegaba hasta convulsionar muchas veces o desmayaba y no encontraba una explicación. Habían personas que realmente me decían, esto puede ser un problema espiritual, pero decía, yo no puede ser un problema espiritual. Si yo le estoy sirviendo a Dios, ¿cómo va a ser? Y empecé a cerrarme, inclusive a enojarme con muchas personas que me decían, este es un problema espiritual, pastor, porque yo decía, pero ¿cómo? Entonces está diciendo que yo estoy teniendo una vida desordenada, una vida de pecado, y eso Claro, me claro. molestaba. Te molestaba eso, ¿no? Muchísimo. Y te manifestó, dijiste ataques de pánico, o sea, corrían todos al hospital contigo y los médicos no encontraban nada. Todo el tiempo. De repente cuando me agarraba la crisis de pánico, yo empezaba a desvanecerme, a perder la fuerza en todas las partes de mi cuerpo
Y me desvanecía, muchas veces me desmayaba, me llevaban, me asistían. Siempre le digo a mi esposo, ¿verdad? Le decía a mi esposo que yo ya tenía vergüenza de llegar porque me hacían los estudios y no salía nada, ¿verdad? Me decían los doctores, bueno, te vamos a derivar a un psicólogo. El psicólogo tampoco me da una respuesta después hasta el punto de que, bueno, te vamos a llevar a un neuropsiquiatra. Me fui, estuve, y ahí, ¿verdad? Empezaron a hacerme estudios y me dijeron que yo tenía epilepsia parcial también, pero todos los síntomas que tenía era mucho más que lo que me decían, ¿verdad? O sea que llegaste en esa condición al encuentro. ¿Y qué fue lo que pasó en el encuentro? ¿Qué fue lo que de pronto abrió esa parte de tu corazón que estaba tan cerrada que ni siquiera vos te das cuenta que estaba allí, esa herida o esa situación? Cuando todas las cosas llegó a una situación límite en mi matrimonio, en mi casa, todo, realmente todo se destrozó, esa es la verdad. Y cuando ya llegó a ese punto dije, bueno, si yo busqué respuesta, yo creía espiritual, ¿verdad? Porque yo creía que yéndome a la iglesia, haciendo todo bien, yo tenía la respuesta. No, ya busqué la parte médica y no hay solución para mí. Todo el tiempo lo único que fui es, yo pensé así en ese momento, ¿verdad? El enemigo empezó a sembrar cosas. ¿Para qué nací? No vale la pena. No soy buena madre, no soy buena esposa, mucho menos buena hija de Dios, porque todas las cosas que me pasó. Entonces, en esa situación, vengo al encuentro, mi marido me dice, vos tenés que irte a este encuentro, y yo le digo, no, otra vez más, no. Pero en ese momento él empieza a hablar tanto conmigo, ¿verdad? Que yo empiezo a decir, bueno, es una oportunidad más que le doy al Señor, y ahí yo escribo una carta, porque yo venía muy realmente afligida, y le escribo una carta al Señor. Yo le escribo y le digo, esto va a ser, Señor, el ultimátum, realmente, si vos tenés algo para mí, yo quiero, ya no quiero más vivir esta vida que estoy viviendo. Vos sos vida, sos ¿Llegaste plenitud. a pensar en salir del mundo, en suicidarte? ¿Llegaste a pensar en eso? Sí, intenté suicidarme. Y llegaste a Llegué intentarlo sí. incluso. Yo me fui a parar realmente en el sanatorio, ¿verdad? Casi me llegué a intoxicar con medicamentos. Y de ahí yo caí en un estado depresivo muy, muy profundo. Yo digo que en un cautiverio, pastor. Realmente yo estaba en un cautiverio espiritual, y de allí el Señor me sacó. No era nada de parte médica, todo lo que me estaba pasando era algo espiritual. Wow. Y después llegaste al encuentro finalmente. Llegué al encuentro y tuve un encuentro con el Señor, porque yo llegué y encima que yo no quería sentarme, fui la que me senté en la primera fila. Yo siempre decía que en el último banco yo no merezco nada, yo no soy digna porque hice un desastre con mi vida. Entonces dije, yo me quiero sentar en el último banco. Yo fui la primera en estar ahí. Y ahí el Señor empezó a tratar con mi vida. Cuando le dije, Señor, acá te entrego, no doy más. Yo dejé la carta en mi casa, y yo decía que si en ese encuentro algo no ocurría en mi vida, que yo iba a terminar con mi vida. Así sinceramente pensé. O sea, ¿eso le entregaste a algún familiar? No, eso yo dejé nomás en mi casa. Yo dejé en la cómoda, ¿verdad? En mi dormitorio, agarré, puse las cartas, uno para mi esposo, para mis hijos, y ahí yo le escribí a ella. Con esa actitud viniste. O Señor, o haces algo o... Me terminó con mi vida. Terminó. Sí. Wow. Bastante drástico, ¿no? Pienso en cuánta gente habrá hoy con esa misma situación, pensando la vida no tiene sentido, esto no va a cambiar, esto no voy a salir adelante. Y vos encontraste algo diferente allí, en ese encuentro, que Dios tocó contigo, que Dios habló contigo, que Dios te sanó, te liberó. ¿Qué fue lo específico? ¿Cómo fue que llegaste a ese momento de descubrir dónde estaba el problema? Porque muchas veces nuestros problemas se originan en un evento que sucedió en el pasado, en situaciones, y Dios nos trae luz y acá está tu problema. Y a veces queremos tapar los problemas con fármacos o con terapia o con lo que sea, psicoanálisis, y no es el problema, no está la solución allí, sino que está en ver dónde fue que yo realmente quedé cautiva en esa área de mi vida. Cuando yo estaba en este encuentro, ¿verdad? Y yo creo que vine como una niña en la presencia del Señor y le dije, te entrego todo. Y cuando yo acepté, en ese momento que yo acepté que era algo espiritual, ahí yo creo que empezó Dios a obrar y el Espíritu Santo, porque mientras yo estaba cerrada, justificando que yo estaba haciendo bien, que yo era la mamá, que yo era la excelente esposa, mientras yo me justificaba, no pasaba nada. Pero cuando yo llegué con esa actitud de decir, bueno, esto es algo espiritual y no puede ir más, o Dios me da una solución o yo tomo una solución. Así yo pensé, en ese momento también cegada por el enemigo, llegué así. Pero ahí el Señor trajo la respuesta y Él me mostró la raíz del problema. Yo me encontraba en un cautiverio espiritual, queriendo salir de ese cautiverio con mi fuerza, pero nunca iba a poder salir con mi fuerza, ni con los fármacos, ni con los psicólogos, no es que estoy en contra, pastor, ¿verdad? Sino que
como era todo el tiempo que yo estaba, ¿verdad?, asistida por ellos y no tenían la respuesta, era por tiempo momentáneo. Me sedaba, vivía sedada, mucho tiempo vivía sedada totalmente y entonces así me controlaba, pero cuando no estaba sedada, las crisis empezaban y generaban todas enfermedades en mi cuerpo porque sufría de migrañas, me paralizaba, muchas veces me quedaba sin habla, de repente yo me quedaba sin habla, todo corriendo al médico, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Me quedé totalmente sin habla y había sido problemas del alma. Específicamente, ¿dónde estuvo el problema? ¿Dónde encontraste la solución? ¿Cómo llegaste profundo, a lo profundo de tu alma, donde estaba esa herida, ese problema? Y en el encuentro el Señor me empezó a mostrar, yo cuando oraron por mí, yo caí en el suelo y ahí empecé a ver, como una película, empecé a ver esa infancia donde fui dañada, esa adolescencia donde la rebeldía empezó a controlar y a manejar mi vida. Y ahí el Señor me mostró cuando yo le abrí una puerta al enemigo y esa puerta nunca se había cerrado. No porque yo no le tenía a Jesús, sino porque yo había hecho algo, ¿verdad?, en lo espiritual, en que le abrí la puerta al enemigo. Y ahí el Señor me mostró que a la edad de los 13 años yo tenía muchas crisis, ¿verdad? Entonces, como hoy puedo decir, nací en una familia con muchos conflictos, eso a mí me generaba como niña mucha inseguridad, mucho temor, muchas tristezas. Y llegó un momento, yo llegué a decir, ¿verdad?, que yo no quería ser más parte de esa familia cristiana. Y en mi desesperación, en mi ignorancia, yo hice un pacto, ¿verdad? Que eso fue que el Señor me mostró en el encuentro. Yo había hecho un pacto en que yo le pedía a Satanás, así realmente hoy tengo que decir que él tome control de mi vida porque yo no quería más estar en una familia conflictiva así. Y vaya que la tomó. Y de pronto se manifestó todo lo otro como consecuencia de aquel pacto que hiciste con él, ¿no? Y en ese encuentro es que Dios te reveló dónde estaba la raíz del problema. Y ahí Dios me mostró esas heridas, ¿verdad?, en mi infancia, todos esos conflictos que había pasado generó a que yo le abra esa puerta a Satanás en mi ignorancia. Y yo me iba a la iglesia, yo olvidé ese momento, ¿verdad?, en que yo había hecho un pacto, porque yo llegué a hacer un pacto y muchos hoy en día no entienden y dicen, pero ¿qué pasó con Mónica? ¿Pero por qué si Mónica era una persona, de repente ahora pasa que el Señor me ayudó a identificar ese problema y pude entender, yo había olvidado eso y yo creo que el enemigo mismo me hizo olvidar porque tantas cosas pasaron en mi vida, tantos caos realmente en mi familia, en mi matrimonio, tantas decisiones incorrectas que tomé porque me sentía encarcelada. Yo decía, ¿cuándo voy a ser libre? ¿Cuándo voy a ser feliz? No encontraba la felicidad estando sirviendo y todo. Pero ahí el Señor me mostró y me dijo, bueno, esta es la puerta. Cuando vos aceptaste, ahora, Mónica, yo te muestro, esta es la puerta que le abriste al enemigo. Y Él vino y hizo destrozo con mi vida, pero así como Él hizo destrozo, el Señor me dio esa libertad en Cristo que hoy disfruto. Amén. ¿Cuántos años estuviste cautiva así en eso? Y yo a la edad de los 13 años realmente empecé a tener crisis. Y qué tremendo. Hoy y hoy sos libre. Sí, hoy no digo mi edad porque a todas las mujeres no nos gusta decir, pero hoy sos libre. ¿Cómo Soy es tu vida hoy, Mónica, después de estar con ataques de pánico, con ideas de suicidio, con tantos conflictos de hospital en hospital, de psiquiatra en psiquiatra, de psicólogo en psicólogo? ¿Cómo es tu vida hoy? Hoy es mi vida abundante, realmente. Es una vida plena. ¿Seguís tomando pastillas? No, nada. Para nada, ni una pastilla. Hace 2 años que yo no tomo ninguna pastilla. Y eso que la doctora, ¿verdad? Una doctora me atendía y me decía, Mónica, el día que vos dejas de tomar las pastillas vas a empezar a tener problemas mentales. Y eso mismo, más temor me producía, ¿verdad? Pero gracias a Dios, gloria a Dios que yo realmente hoy no tomo pastillas. Y si está mi esposo, podría decir, gracias Señor, porque él sabe, ¿verdad?, cómo era nuestra vida. Era un correr al sanatorio, qué inyectable, qué oxígeno, ¿verdad? Él era el que estaba todo el tiempo conmigo. Wow. Y hoy en día celebro esa victoria. Soy libre, pastor, realmente soy una mujer libre, bendecida. Esa mujer introvertida, tímida. Hoy el Señor cambió, puedo decir que quitó esa atadura que tenía y puedo ser feliz, disfrutar como mamá, como esposa. Tal vez muchas cosas antes quería tener y pensaba que dependía de eso mi felicidad. Pero hoy puedo disfrutar la plena libertad y esa felicidad que solamente Dios puede dar. No hay psicólogo, no hay calmante, no hay sedante que pueda suplantar a esa paz y a esa libertad que Cristo nos da. Bendición, por favor. Mónica, hay mucha gente que te está viendo hoy, como dije recién, quizás están en el mismo pozo en el cual vos te encontrabas hace poquito más de 2 años atrás. Y dice, yo soy eso, yo quisiera salir de allí. ¿Qué le pudiera decir a esas personas
de pronto que, mira, estoy así como vos estás, Mónica, dame algo, ¿dónde empiezo? Porque de pronto, ¿dónde encuentro la puerta? ¿Cuál es la primera puerta que tengo que pasar? ¿O dónde encuentro ese primer paso que tengo que dar? ¿Qué le pudieras decir a esa gente? Yo creo que el primer paso es reconocer, ¿verdad? Que solamente Dios, solamente Él puede llenar todo nuestro corazón. Y cuando nosotros reconocemos eso y venimos ante su presencia como un niño, confiadamente, porque a veces pensamos que tenemos que hacer todo un protocolo y arreglar todas las cosas. Yo era esa persona que siempre tenía que estar toda a la perfección, pero hoy entiendo, ¿no? Vive una vida normal, todos vivimos una vida normal, una realidad. Pero entiendo de que así como estoy, venir al Señor, entregarme así en sus manos, en las manos del buen alfarero, y Él empieza a trabajar en todas las áreas de nuestras vidas. Qué bueno, qué bueno. Mire, hay libertad en Cristo. Usted también puede ser libre, usted no es la excepción. Dios le ama y Jesucristo dijo, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Escuche, todos los meses hay un encuentro, un mes de hombres, un mes de mujeres, un mes de hombres, un mes de mujeres. Y usted no es la excepción, usted pudiera ser libre. Y yo le invito para que usted tome este desafío y diga, Señor, yo quiero encontrarme contigo. Jesús dijo bien clarito, el que me tiene a mí tiene la vida. Y esto no es religión, esto es liberación, esto es sanidad, esto es salvación. Jesucristo le ama y quiere sanarlo, pero usted tiene que dar ese paso de ir a buscarlo. El profeta Jeremías un día dijo, en el capítulo 29, dice, ustedes me van a buscar y me van a encontrar, dijo Dios, cuando me busquen de todo corazón. Gracias, Mónica, gracias por tu tiempo, gracias por este testimonio tan poderoso. Estoy seguro que esto va a ayudar a muchas, muchas personas. Gracias. Pastor, algo más que quiero decir. Hoy puedo dar tanta gracia al Señor porque estos días estaba hablando con Él y me ministró tanto una palabra en el Salmo 116 que dice, ¿con qué pagaré al Señor por los beneficios? Yo orando al Señor. Y anteriormente yo era una persona que quería cuidar mucho mi imagen realmente. Y hoy en día, ¿sabes qué? Yo no puedo callar. Tengo que testificar de lo que Dios hizo en mi vida. Tengo que contar lo que Él obró en mí. Por eso hoy comparto, ¿verdad? Y digo que no solamente fui bendecida yo, sino mi familia, mis hijos, mi generación, y esas maldiciones se cortaron y hoy disfruto de esa paz. Amén. Vos sabés que el testimonio es un arma de guerra. Porque el enemigo puede argumentarte la Biblia, puede argumentarte quizás la existencia de Dios, pero no puede argumentarte tu testimonio. Es que te pares y digas, yo antes era ciego y ahora veo. ¿Cómo vas a negarme eso? Antes vivía atada a los medicamentos, estaba con ataques de pánico, estaba de médico en médico, hoy soy libre. ¿Quién te puede quitar eso? O sea, eso nadie te lo puede decir. Entonces, un testimonio es la herramienta más poderosa, por eso nunca te calles de hablar, de contar, porque hay mucha gente que necesita, y la Biblia dice, yo honro a los que me honran. Y si ustedes se avergüenzan de mí, de mis palabras, yo también me voy a avergonzar de ustedes, dice el Señor. O sea que lo que estás haciendo es tremendo. No calles, seguí testificando, seguí hablando, que Dios te va a honrar por eso. Y declaramos que en el nombre de Jesús, de tu descendencia, nunca, nadie, jamás va a quedar cautivo el enemigo. Ese va a ser tu botín, que Dios te va a regalar eso, la liberación de tus hijos, de tus nietos, bisnietos, tataranietos, que todos van a ser libres en Cristo y van a conocer al Señor a través de tu testimonio. Gracias, Mónica. Gracias, gracias. Estamos acá en un encuentro de hombres, pero un encuentro con Dios. Y te queremos contar hoy de qué se trata esto. La verdad que para nosotros es un placer. Estamos acá con Marcelo. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Y yo sé que vos tenés muchas cosas para contar. Yo sé que lo que vamos a decir hoy acá frente a las cámaras va a ser de impacto para las personas que nos vean, ¿sí? ¿Qué es un encuentro? Me imagino que estás viendo ahí, te preguntás qué hacen estos muchachos hablando aquí con este paisaje de fondo magnífico. Estamos en un encuentro de hombres, de varones, que se juntan 2 días a hablar de Dios. ¿Podés creer eso? A hablar y meditar de la palabra, a aprender a ser hombres en verdad. ¿Sí? Es un encuentro de hombres, pero un encuentro de hombres con Dios. Y yo te quería presentar a Marcelo, porque Marcelo es una persona que ha venido a uno de estos encuentros. ¿Es así, Marcelo? Amén. Y es un hombre que ha tenido un encuentro especial con Dios. Y no quería dejar de que puedas disfrutar de lo que él, o por lo menos vivenciar un poco a través de su relato, de lo que él vivió en un día como este, una tarde como esta, un día domingo, ¿sí? Y cómo Dios lo tocó. Marcelo, ¿me puedes contarle un poco a las personas que te están viendo qué es lo que sentiste, qué es lo que viste? Y bueno,
viste como estos encuentros de hombres, tenemos muchos talleres en donde paneo de toda la vida de Talleres, cuando hablas de talleres, ¿qué son? ¿Armamos cosas? se arman charlas, diríamos, Ajá. donde uno va tocando distintos aspectos de la vida de cualquier ser humano y lo que se van haciendo en esos talleres es bajar el molde, el diseño de Dios para el cada hombre, vida. Ajá. para cada jefe de familia, para el sacerdote que somos nosotros. ¿Te puedo parar ahí? Sí, Escuchó bien, ¿no? El diseño que tiene Dios para nuestra vida. El molde, dijiste, ¿no? Que bueno, o sea que en realidad nosotros tenemos un molde. ¿Dónde lo basamos? ¿En qué basamos el molde ese que hablas? en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en la Biblia. Escuchó bien, ¿no? La Biblia es el molde que nos indica a nosotros cuáles son los parámetros de vida. Y bueno, ¿y ahí qué pasó? ¿Qué pasó? Contame, Marce. Bueno, conmigo fue una cosa muy especial, linda, porque yo llevaba convertido muchos años y estaba hacía poco tiempo en esta iglesia y quería venir a ver de qué se trataba. Dios ya me había mostrado, encajaba dentro de estas cosas. Pero vine con un espíritu realmente abierto, sin ningún prejuicio y dejar que Dios me hablara. Fueron pasando todos los talleres y yo que anhelaba realmente que Dios me hablara. Que haya un encuentro. Que haya un encuentro Ajá. personal, que me confirmara porque yo ya tenía un llamado. Pero yo decía, bueno, tal vez se diluya el llamado que tengo porque al salir de otra congregación donde no me sentía a gusto por otros motivos y yo decía, bueno, que Dios me muestre qué es lo que tiene para mí. Bien, o sea, queremos aclararle al televidente que está viendo este programa, cuando hablamos, a lo mejor usted está escuchando esto de congregación, esto de estar convertido, ahora le vamos a explicar al final bien de qué se trata, pero lo que él está queriendo comentarle es que ella venía de una vida practicante de tal vez una religión. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. ¿Sí? En donde estructuras religiosas te marcaron la vida y tenías que en este momento confirmar si eso estaba bien o estaba mal o de alguna manera sí, puede ser. Sí, Marce. sí, lo que aparte del llamado, Dios había ya saneado muchas partes de mi Áreas, vida ajá. porque Dios, yo había dañado mucho a mi familia y Dios me dio una segunda oportunidad porque siendo cristiano yo no le fui fiel al Señor. A ver, te puedo hacer una pregunta. Tal vez esta pregunta es muy, muy personal, pero lo dijiste vos. Sí, sí, está bien. Dañé mucho a mi familia. Cuando decís dañé mucho a mi familia, ¿podés contarle al televidente qué significa dañar a la familia en la interpretación tuya? Mira, Sergio, cuando yo tengo un accidente muy fuerte donde estuve 35 días en terapia intensiva, 14 cirugías, etcétera. Yo tuve otro encuentro con Dios y en ese momento la única persona que quedó a mi lado era mi esposa. Opa. Y ahí me di cuenta de lo equivocado, pero Dios comenzó a trabajar ahí conmigo. Le había traicionado su confianza, no tenía tiempo para mis hijos, deslindaba mi responsabilidad de sacerdote de la casa en mi esposa. Yo decía, no, que de los chicos se encargue mi esposa. Y dejé de tratarle a mi esposa como si fuera una princesa, no la trataba. Yo creía que con proveer económicamente ya estaba mi función de la casa. No la traté como un vaso frágil a mi esposa. ¿Muchos años? Y calcular, este año cumplimos 20 años de casado y yo tuve el accidente hace 9 años atrás. Pero calcule que de 9 años para atrás, los daños que yo produje Generaste. en mi esposa, y yo ya tenía 3 hijos. Wow. Imagínense esos hijos creciendo en ese ambiente donde el padre no se hace cargo de la educación de los hijos, Sí. de bajar la presencia de Dios en su casa,
de decir, hijo, mirá, la palabra de Dios dice esto, vos como tal tenés que buscarlo a Dios. Yo no me encargaba nada de eso. En ese punto te detengo allí, porque le quiero decir al televidente que por ahí usted se pregunta qué tiene que ver esto con el encuentro. Esta es un área de la vida de Marcelo que se trata en el encuentro, el área de la familia. Y realmente Marcelo dañó mucho a su familia, por eso detuve justamente con una intención de hacerte esta pregunta, Marce, ¿sí? Entonces, el daño que él produjo, el daño que generó en la vida humana normal es irreparable. Pero cuando usted viene a un encuentro con Dios, ese daño se puede reparar, ese daño se puede rehacer, ¿sí? Y en Cristo y en la palabra, que es lo que estábamos hablando, ese molde, nosotros podemos volver a nuestra casa y ser realmente lo que Dios nos llamó a hacer. Amén. ¿Sí? ¿Pasó eso con vos? Sí, absolutamente. Yo tuve que pedirle perdón a mi esposa. Entonces fue fácil, fue muy difícil el proceso en el comienzo y obviamente vos después de dañar tanto a una persona que querías tanto y que querés, la mujer te da el perdón, pero uno tiene que mostrar los frutos dignos Claro del que sí. arrepentimiento. Y entonces mi esposa fue, el proceso más más duro fue para ella. El hecho de soltar el perdón a su esposo, que le había fallado, y Tengo entendido que ella también fue a un encuentro de mujeres, ¿no? sí, también fue, Y también fue restaurada en esto, ¿no? exactamente. Dios le Ujú. habló en este aspecto muchísimo, y bueno, el ambiente en la casa cambió muchísimo, obviamente. Ok. Em, Esto es importante para que usted entienda cuáles son los fundamentos de un encuentro con Dios. Los fundamentos de un encuentro de hombres o de mujeres, ¿sí? Y por eso que hacemos este pequeño compendio, para que usted entienda la necesidad de sanar áreas de nuestra vida que podamos después llevarlos a la práctica y realmente estar en la plenitud de lo que es un ser humano, lo que diseñó Dios para nuestras vidas, ¿sí? Y para ir cerrando, yo le quería preguntar a Marcelo también, esto de que, bueno, pasó esto, tuviste muchos años de maltrato a tu familia, tuviste seguramente maltrato hacia vos mismo también, ¿no? Pero cuando llegaste a un encuentro y dijiste, bueno, yo quiero confirmar, Señor, mostrame la confirmación, ¿qué sucedió? ¿Te encontraste un día como este acá, digamos, qué sucedió? Exactamente. Bueno, fueron pasando todos los módulos y los módulos que fueron dando realmente era lo que Dios me había ya armado Ajá. previamente, es decir, todas esas áreas estaban colocadas en su lugar exacto, pero yo quería una confirmación para mí, Bien, bien. en forma personal. Porque yo ¿Vos le estabas pidiendo? Sí, 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 obviamente que sí, porque yo no quería hacer algo que sea solo un deseo de servir, sino que sea el diseño de Dios que se cumpla en mi vida. Bien, bien. Y me acuerdo que era el último módulo. Y Pasó todo el encuentro. todo el encuentro, el último minuto del encuentro. Dice, bueno, pasen acá adelante las personas que quieren ser ministradas y yo voy a orar por ellos. Era el último encuentro. Y yo simplemente pasé para agradecerle a Dios. Y en eso viene un pastor y yo estaba orando y me agarra. Me acuerdo como si fuera hoy mismo. Y Dios me confirma el llamado que tengo. Wow. Fue tremendo porque es imposible contener la emoción. Se te nota las cuerdas vocales que estás conteniendo esa emoción, ¿no? Véalo, véalo porque esto es lo que hace el poder transformador de Dios. Lo vivo porque yo era nuevo en la iglesia, acá, y este hombre no me conocía, ni siquiera sabía mi nombre. Y yo no lo conocía al pastor que vino a ministrarme. Y cuando este pastor comienza a ministrarme, el propósito de Dios en mi vida no había cambiado. Y había confirmado el llamado que yo tenía. Fue una... Cuando decís confirmado, para ir cerrando, estás hablando de que directamente te dio palabras Exacto. que te confirmaron cuál era lo que Dios ya te había hablado en su momento. Sí, sí, sí. Y lo tremendo era que cuando el Señor tiene el llamado, que me hace el llamado, Él me muestra un versículo. Yo estaba de vacaciones. ¿Cuál fue el versículo? Hebreos 4:12.
Y yo le decía, este hombre me agarra de la mano así a hablar Gloria a Dios. de ese versículo. Gloria a Dios. Y ahí confirma el llamado que yo había tenido. Y eso solo lo sabía Dios. Solo lo sabía Dios. Mi esposa lo sabía ciertas cosas. Es decir, la revelación de ese versículo se lo cuento a mi esposa, pero el llamado era Solamente Dios. personal. Solamente Dios. Escuchó bien. Solamente Dios sabía las intenciones del corazón de Marcelo. Y en un encuentro con Dios, en un encuentro de hombres, formado específicamente para que él pueda encontrarse con el Creador, el Señor le confirma a través de una persona total y completamente desconocida lo que él le había hablado en la intimidad. Eso hace el Señor. El Señor hace esto y lo puede hacer con vos. No te pierdas la posibilidad de participar en un encuentro. Gracias, Marcelo, por todo lo que has manifestado y sé que las personas han sido tocadas por tu testimonio. ¿Sí? ¿Querés decirle algo más a las personas? Que se animen, que pidan a Dios. Dios es fiel. Él está siempre golpeando la puerta. No pierdan la oportunidad, porque yo digo, siempre Dios le da la oportunidad a todos. Dios no tiene nietos, sí tiene hijos. Qué bueno, qué bueno. Dios no tiene nietos, sí tiene hijos. Y los hijos se encuentran con Dios. No te pierdas, si tenés un encuentro con Dios cerca de tu casa, participa. Iglesia de Dios te puede ayudar.